Buenas noches, feliz domingo. Bienvenidos a esta entrega del Semanal, una recopilación de las noticias más destacadas de esta semana. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. Iniciamos este resumen con que a raíz del asesinato del joven David Abreu en Santiago, quien murió a manos de una turba de motorizados mientras se desplazaba como chofer en un camión recolector de basura, la indignación ha crecido en la ciudadanía. Así nos cuenta nuestra compañera Eva Santana, quien salió a las calles y nos presenta algunas reacciones a continuación. Además de indignación, los ciudadanos expresaron su preocupación por la violencia generalizada que se está viviendo en el país. ¿Cómo calificas lo que pasó en Santiago? Muy lamentable, muy lamentable. Verdaderamente que eso ha dejado a todo el mundo indignado, o sea, todo el mundo tiene el corazón destrozado, verdaderamente. Es lamentable ese caso, sí. Eso sucede con frecuencia, regularmente donde hay parada de motoristas, que de cualquier incidente se unen todos, y yo he visto muchos casos, porque yo soy motorista, pero yo no trabajo en ruta, yo simplemente hago mi trabajo en una moto, pero eso está muy mal, lamentablemente. Sí sé que en verdad se le teme a los motoristas por esa situación, porque están impuestos a eso. Tú chocas con un motorista en la calle o tiene un roce y se paran 15 motoristas sin conocerlo a él, a querer dispuestos a pelear contigo, pero ellos ni conocen al motorista ni te conocen a ti, pero simplemente porque fue motorista ellos están dispuestos a pelear con el chofer del carro, el chofer de la jipeta, le parten un vidrio. Definitivamente el que anda en un vehículo no puede discutir con un motorista. El que choca con un motorista tiene que pagarlo obligado. Ellos se van en rojo, tú lo chocas, te desbaratan tu vehículo y tú tienes que pagarle. Eso en este país no hay ley con el tema de los motoristas, porque los mismos AME, los mismos militares te detienen de una vez de que tú chocas un motorista, te detienen a ti y los seguros de los motoristas no le cubren a nadie. Y justamente para revertir esta preocupante ola de violencia, el presidente de la Comisión Permanente del Consejo Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Sánchez, aseguró que las autoridades deben reforzar la educación basada en una cultura de paz. Nunca estaremos de acuerdo y no quisiéramos que creamos a través de la educación rápidamente una cultura de respeto, una cultura de paz, una cultura donde la dignidad del ser humano sea respetada. Y eso no ocurrió en el caso de mi querido Santiago. Una turba, eso nos parece que es una sociedad, ¿verdad?, como la nuestra. Es vergonzoso para nosotros como sociedad y yo espero que se haga justicia y que trabajemos y luchemos en la educación desde la familia. Sin embargo, todavía no se ha apresado al responsable de haber herido a la víctima con un arma blanca. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y lamentablemente la violencia continúa encendiendo alarmas en la sociedad dominicana, tras el más reciente hecho ocurrido en Santiago de los Caballeros, en el que el conflicto terminó en tragedia, evidenciando una problemática que va más allá de lo visible. Como nos cuenta Esmirna Mateo, especialistas en conducta coinciden en que detrás de muchos actos violentos existen factores psicológicos no atendidos. Veamos a continuación. El psiquiatra Ramón Ceballos advierte que trastornos de personalidad, depresión severa, patrones de violencia aprendidos y el consumo de alcohol y drogas son detonantes frecuentes. Según el especialista, la violencia extrema suele ser la fase final de una enfermedad emocional que no fue diagnosticada ni tratada a tiempo en una sociedad donde aún no se le da la debida importancia a la salud mental. En la sociedad dominicana seguimos enfrentando situaciones graves de violencia a todos los niveles, fundamentalmente por trastorno de personalidad, depresión severa, patrones de violencia aprendida y sobre todo el consumo de alcohol y droga. Detrás de muchos de estos casos precisamente aparecen factores psicológicos que nunca fueron diagnosticados y mucho menos tratados. Mientras que el psicólogo Jairo Mercedes señala otro elemento preocupante, el impacto de las redes sociales en el comportamiento humano, explica que la necesidad de aprobación reflejada en la búsqueda constante de like
está vinculada a problemas de autoestima y falta de identidad. El tema del mal uso de las redes sociales y cómo ahora las personas están adictas a los likes, ¿sí? Esto puede ser, dentro de muchas causas, una de ellas, la falta de identidad de las personas, los problemas de autoestima. La verdad es que la violencia extrema suele ser la última fase de una enfermedad emocional no tratada en una sociedad como la de la República Dominicana. Mercedes destaca que en muchos casos las personas priorizan la exposición en redes, incluso en situaciones críticas, lo que refleja una desconexión emocional y pérdida de empatía. Entonces, para que me den like mientras yo subo un video, mientras una persona está muriendo en ese momento, la persona que está grabando solo está pensando en que el video lo van a subir y yo me voy a sentir pleno, me voy a sentir bien porque están mirando que yo grabé y tengo miles de likes y tengo 200 comentarios y eso eleva mi autoestima. Ante esta realidad, los expertos hacen un llamado urgente a una mayor inversión en salud mental, así como a la implementación de programas de educación emocional que permitan a la población aprender a manejar el estrés, resolver conflictos y fortalecer su autoestima. Hay que invertir en salud mental, hay que psicoeducar a la población en manejo de las emociones, hay que psicoeducar a las personas en inteligencia emocional, en manejo, ¿verdad?, de la autoestima, en cómo afrontar el estrés, en resolución de conflictos. No nacemos sabiendo qué hacer en estas circunstancias. Asimismo, subrayan el rol fundamental del Estado en la promoción de valores, la orientación psicológica y el acompañamiento social como herramienta clave para prevenir la violencia. Los especialistas coinciden en que prevenir la violencia no solo depende de medidas de seguridad, sino de atender a tiempo las emociones, fortalecer los valores y construir una sociedad más consciente y empática. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez Adames, calificó como una locura la muerte del chofer de camión recolector apuñalado por motorizados tras un roce vehicular en Santiago de los Caballeros. Sabrina Lorenzo nos completa la información. El senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez Adames, calificó como una locura la muerte de un chofer de camión de recolector de desechos sólidos, quien fue apuñaleado por un grupo de motoristas tras un roce vehicular en Santiago de los Caballeros. Eso es anormal y eso es una cosa que no debió ni debe pasar en el país ni en ninguna parte del mundo. Porque usted tiene que tener raciocinio, racionalidad, porque eso es lo que te diferencia de los animales. Entonces usted ve el video que no hubo daño material. Tal vez tú te indignas que una gente con una imprudencia mata, choca o se lleve a alguien. Tal vez pero ni aún así, porque para eso están las leyes. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Rodríguez señaló que según los videos del incidente no hubo daños materiales significativos que justificaran una reacción violenta, al tiempo que enfatizó, aunque en casos de imprudencia debe ser la autoridad y las leyes que actúen. En ese sentido, consideró que también debe establecerse sanciones contra las autoridades que no respondieron de manera adecuada ante el hecho. Tienen que tener sanción todo el mundo porque el comandante, si yo voy a un sitio y es pidiendo auxilio y tú ves que el comandante lo que tira es un tiro para arriba, claro que tiene que tener sanciones, por lo menos aunque sea una molestación, porque es que tú no puedes permitir. El legislador afirmó que la República Dominicana enfrenta una crisis en materia de salud mental, revelando que el Senado trabaja en un proyecto de ley que busca ser aprobado antes del 16 de agosto para enfrentar esta problemática. Y con respecto a eso de la higiene mental o salud mental, se está trabajando un proyecto de ley muy ambicioso, donde Moisés Ayala, senador por Barahona, es el que preside esa comisión. Y ahí en el Senado habemos
unos 6 médicos y hemos estado y estamos trabajando con la ley de salud mental, porque de verdad eso es una cosa difícil. Yo tengo que decirle a ustedes que en Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales hay un solo psiquiatra en el Jaime Mota para 4 provincias. Destacó que el país presenta un déficit de psiquiatra, por lo cual, ante esta situación, planteó que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, impulse un programa de formación de psiquiatras, tanto a nivel local como el extranjero, bajo el compromiso de que regresen a ejercer al país, señalando que lo ocurrido en Santiago refleja un nivel de violencia y descontrol que, a su juicio, amerita un análisis profundo por parte de las autoridades. El país amerita. Tú ves esa gente que yo vi ahí de Santiago, sus motoristas, esos son dignos de un estudio psiquiátrico porque eso es anormal. Tú no puedes caerle atrás a una cosa y no, tú no tener razonabilidad, no tener conciencia de lo que está haciendo, porque esos tipos no tienen conciencia, son motoristas. Después que pasa el hecho, es que piden perdón y es como que vuelven, pero con una euforia. Finalmente, en el ámbito político, el senador reveló que formará parte del proyecto político del ministro de Turismo, David Collado, con miras a elecciones presidenciales de 2028, donde aseguró que encabezará el Gabinete de Salud a nivel nacional. Sabrina Lorenzo, Noticias, Su Mundo. El abogado Pantaleón Mieses afirmó que el caso del camionero fallecido tras un hecho de violencia presenta varias aristas judiciales que deben ser analizadas con detenimiento. Explicó además que en relación con la falta de asistencia inmediata por parte de personal en el Palacio de Justicia, se debió a que el hecho ocurrió en horario de salida, cuando había reducido personal disponible. Mieses también se refirió al tema de la persona que grabó el incidente, señalando que bajo el Código Penal vigente actualmente no se contempla responsabilidad penal por omisión en ese tipo de situaciones. Mira, en el nuevo Código Penal hay un tipo penal que se llama delito de omisión. El delito de omisión es cuando hay una obligación, en este caso, de socorrer a una víctima. Por ejemplo, en ese caso era más importante salvar esa vida que la noticia, ¿no? que lo que él estaba reportando en el momento. Incluso le hizo preguntas y no lo asistió. Si hubiera sido con el nuevo Código Penal que está en vigencia en el mes de junio, hay un tipo penal específico para esto, pero en el Código Penal actual, en el que tenemos, no hay un tipo penal que establezca que él tenía la obligación de asistirlo, aunque por lógica, siendo razonables, lo normal era que lo socorriera primero y después entonces seguirá indagando sobre su noticia, pero al momento no tiene una responsabilidad penal. Mieses aclaró que con el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el mes de junio, sí podrían establecerse sanciones en casos donde se configura este tipo de conducta. El jurista sostuvo que el análisis del caso debe hacerse con estricto apego a la normativa aplicable en el momento de los hechos, reiterando que cualquier imputación debe estar sustentada en la ley vigente sin interpretaciones retroactivas. Por otro lado, legisladores deploraron el asesinato del conductor de un camión de basura en Santiago por una turba de motorizados, quienes supuestamente lo agredieron luego de un roce. En ese sentido, pidieron 30 años de prisión para los responsables, lamentando que el nuevo Código Penal aún no haya entrado en vigencia. Esmirna Mateo nos amplía. Para senadores y diputados, la violencia en la República Dominicana se ha desbordado y normalizado. Muestra de ello fue la agresión contra David Carlos Abreu Quesada, quien fue atacado por un grupo de motoconchistas a plena luz del día ante la mirada indiferente de ciudadanos y agentes policiales. Que caiga todo el peso de la ley, las condenas máximas posibles, las sanciones disciplinarias máximas posibles para la inacción también, para la inacción ante los reclamos de ese comprovinciano nuestro. Lamentamos y que el Estado vaya en auxilio total de la familia que deja desamparada, el auxilio total, que el Estado de alguna manera empiece y nosotros como ciudad que nos revisemos. Es un hecho más que lamentable y revela los niveles de agresión que estamos viviendo en ciertos niveles de la sociedad. Pensar que este motorista pudo ser de los que transportan niños a la escuela, un asesino. Nosotros pedimos que se haga justicia y que se le apliquen 30 años de prisión, que se lleve esto
a un juicio de fondo. Los congresistas y politólogos cuestionaron el accionar no solo de quienes grababan mientras el joven pedía auxilio, sino también la actuación de los agentes policiales. Mira, es muy lamentable, de verdad que es muy lamentable, porque evidencia lo que nosotros creíamos ya superado en esta sociedad. Evidencia que todavía es como si viviéramos en una selva, lamentablemente. Pero peor aún, que haya ido a la policía buscando refugio, y lo que nosotros pudimos ver ahí dice todo lo contrario. Yo creo que debe caer todo el peso de la ley para los que cometieron este asesinato, pero también para los que lo permitieron pudiéndolo evitar. Es lamentable, esto no debe seguir pasando y las consecuencias deben ser duras, claras, y hay que empezar a sancionar en lo poco para que las cosas no lleguen a estos niveles. Ayer en la capital podíamos ver videos de motoristas sin cascos, andando en grupo, en manada. Si le pasa algo, entonces quieren atacar al conductor. Eso le pasó a ese señor. Sobre el tema, la Policía Nacional informó que amplía las investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la actuación de sus agentes durante la persecución que culminó con la muerte del chofer David Carlos Abreu Quesada, quien fue agredido por un grupo de motoconchistas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. A todo esto, el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Óscar Almanzar, condenó enérgicamente el crimen de David Carlos Abreu Quesada, de 41 años, quien se dedicaba a la recolección de basura y quien murió tras ser atacado por varios motorizados en Santiago. Veamos el reporte. El presidente de FENAMOTO, Óscar Almanzar, calificó el hecho como un acto vandálico que no representa a los motociclistas del país. David Carlos Abreu Quesada laboraba como conductor de un camión recolector de desechos sólidos y, según informaciones preliminares, el hombre fue perseguido por varios motoristas, quienes posteriormente le quitaron la vida en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. Por eso nosotros condenamos ese hecho y lamentablemente que le carga todo el peso de la ley a esos bandidos, como nosotros le hemos llamado. El hecho ha causado consternación entre familiares, compañeros de trabajo y residentes de la zona, quienes piden que se haga justicia. Almanzar aseguró que este tipo de acciones empaña la imagen de miles de motoconchistas que trabajan de manera honesta para sostener a sus familias, al tiempo que exigió que los responsables sean sometidos y castigados con todo el peso de la ley. Nosotros le pedimos que a esos vándalos, vamos a decirle así, le carga todo el peso de la ley, que enlutar, un ejemplo, a una familia humilde no es la necesidad ni la educación. Eso empaña a la industria de la motocicleta, a los motoconchistas honrados que dan servicio todos los días para llevarle el sustento a su familia, y hoy nos vemos empañados por la sociedad. Afirmó que los implicados en este hecho no pertenecen a la organización y reiteró que FENAMOTO, desde su fundación, ha promovido la educación y el buen comportamiento entre sus afiliados. Fuera un grupo de motoristas que se fueron agrupando hasta personas que no se dedican al motoconcho, sino motoristas comunes y corrientes, y por meterse al coro agredieron a esas personas que lamentablemente falleció. El dirigente también hizo un llamado a los motociclistas a nivel nacional a actuar con prudencia y no dejarse llevar por las emociones para evitar que situaciones lamentables como esta continúen sucediendo. Las autoridades policiales informaron que continúan las investigaciones y que por el hecho hay varias personas detenidas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. La Policía Nacional informó que el padre de la niña encontrada muerta en una cañada fue apresado. Les tenemos todos los detalles al volver.
De vuelta con más noticias, la Policía Nacional informó que quedó detenido el padre de la niña de al menos 2 años, encontrada sin vida en una cañada dentro de una mochila. Con esta detención, la institución amplía las investigaciones en el caso. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene el reporte. De José Alfredo Mota Almonte, apodado el Locón Break, quien era el padre de la niña Ruth Angélica Mota Martínez, de 2 años de edad, encontrada sin vida en el sector Los Girasoles. Pues nosotros queremos informar que todos los esfuerzos han sido puestos a disposición de este caso, tanto de la policía como del Ministerio Público, para dar una respuesta efectiva y que en los tribunales pues esta persona reciba el castigo que merece. Esta detención se produjo luego de que trascendiera la existencia de un video que pudiera confirmar la implicación del hombre en el caso. Sin embargo, aunque la información no fue confirmada por la Policía Nacional, el vocero Diego Pesqueira explicó que por el momento sí hay indicios identificados tras el levantamiento realizado en la zona donde se produjo el hecho. Evidentemente que si un juez pues autoriza y emite una orden es porque hay indicios en ese sentido. No obstante, nosotros no somos jueces. Ya corresponderá a la justicia, al Ministerio Público, sustentar una acusación en los tribunales. ¿Se puede establecer las circunstancias sobre el levantamiento, si se han encontrado pertenencias que puedan inducir que produjo o quién produjo la muerte? Estamos informando que ha sido detenido el padre de la infante. Ya las circunstancias que rodean el hecho, ya en el proceso judicial, durante la medida, el Ministerio Público a cargo presentará cualquier tipo de evidencia que crean pertinente en esta fase inicial del proceso. Ustedes han visto ya las evidencias que han sido levantadas. Nosotros que no queremos referirnos a la misma por tratarse de un caso de una infante de apenas 1 año de edad. Se recuerda que tras la muerte de la bebé, la Policía Nacional inició las investigaciones que derivaron en el interrogatorio de 10 personas que residen en la comunidad de Los Girasoles, próximo donde vivía el padre de la niña. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otro tema, la impugnación del nuevo Código Penal ante el Tribunal Constitucional reavivó el debate sobre el cúmulo de penas. Mientras abogados lo califican como una pena de muerte encubierta, senadores defendieron su legalidad, advirtiendo que responde a estándares internacionales. Nuestra compañera Esmirna Mateo nos presenta las reacciones. El Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional de San Pedro de Macorís interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 74-25, alegando que vulneran derechos fundamentales. La iniciativa, que cuestiona el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión, provocó reacciones inmediatas en el Senado. Justicia. Yo creo que ese juicio de una seccional del Colegio de Abogados es una expresión equivocada, porque el cúmulo de pena existe en todos los países de América Latina, en la mayoría de los países de América Latina, existe en Estados Unidos, existe en España, y eso es importante, porque nosotros no tenemos pena de muerte, ni tenemos cadena perpetua. Entonces yo creo que hay delitos y acumulación de delitos que ameritan realmente esa sanción que se estableció en el Código Penal. Quiero repetir que quienes hayan sometido el acto están en su pleno derecho y esa es la instancia correspondiente para hacerlo, pero entiendo y espero que el Tribunal Constitucional desestime la medida. El abogado Andrés Contreras, representante de la parte accionante ante el Tribunal Constitucional, sostiene que con esta acumulación de penas equivale en la práctica a una pena de muerte encubierta, en contradicción con la Constitución. En respuesta, senadores defendieron la normativa al argumentar que se trata de una figura presente en múltiples legislaciones internacionales y que no puede equipararse a la pena capital. Que un cúmulo de pena puede ser incluso que todo el cúmulo ni siquiera llega a 10 años o a 20. Entonces ya la pena de muerte es otra cosa. Es decir, eso es una interpretación tal vez sensacionalista que le están dando a la cosa, pero realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. El cúmulo de pena es normal y en la mayoría de los países del mundo incluso hay cúmulo de pena, porque cuando tú cometes un delito o cometes 2 delitos no es lo mismo uno que 2. Además, los legisladores expresaron confianza en que el recurso será rechazado
por el Tribunal Constitucional al entender que la ley se ajusta plenamente al orden constitucional vigente. No hay ninguna duda de que será desestimado porque el código es afín con la Constitución de la República, preserva los derechos fundamentales y no viola en ninguna parte nuestra Carta Magna, no viola en ninguna parte. No viola porque no se establece el aborto legal, no se establece la eutanasia, no se establece la pena de muerte, no se establece nada de lo que de alguna manera prohíbe nuestra Constitución y se garantiza sobre todo el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa, los derechos fundamentales, a la no discriminación. Está todo garantizado. Asimismo, destacaron que el Código Penal fue objeto de más de 20 años de debate en el Congreso Nacional y que contó con el consenso de diversos actores del sistema de justicia. Pese a las diferencias de criterios, los congresistas reconocieron el derecho del gremio a recurrir ante el Tribunal Constitucional al tratarse de un mecanismo legal para cuestionar la constitucionalidad de la norma. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Rosy Núñez, madre de Joan Frijoel Núñez, uno de los imputados en el caso de la muerte de un chofer recolector de basura, salió en defensa de su hijo y solicitó a las autoridades revisar videos que, según asegura, demostrarían la inocencia del joven. Sí, ahí lo están implicando, pero yo quiero que por favor, todo aquel que haya visto el video, vea muy bien que mi hijo no sale en el video. Yo tengo varios videos de que mi hijo estaba en mi casa a la hora del hecho. Yo lo que quiero es que el caso, por favor, salga a la luz, vean que no me lo invincule, que me lo están vinculando en algo que mi hijo no tiene que ver. Que también la persona tenga que tener conciencia que personas que no estaban no pueden coger cárcel mientras el asesino ande suelto como sin nada y persona inocente. Yo estoy aquí dando la cara porque soy la madre de Joan Frijoel Núñez, para que sepa que tengo los videos, el cual va a salir a la luz pública, que a la hora del hecho mi hijo no estaba en eso. ¿Por qué lo implican? A él lo agarraron el día siguiente, sábado, con un muchacho, el cual el muchacho era cobrador de la ruta. Pero mi hijo, en la hora del hecho, mi hijo nunca dio persecución, como quieren decir en las noticias. Afirmó que las imágenes contradicen las acusaciones en su contra, mientras continúa el proceso judicial. Continuando en Santiago, bajo el grito de asesinos, fue aplazado para el próximo lunes a las 11 de la mañana la audiencia para conocer la medida cautelar contra 8 acusados de participar en la muerte del camionero recolector de basura. Esmirna Mateo tiene el tema. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente decidió posponer el conocimiento de la solicitud presentada por el Ministerio Público que busca prisión preventiva contra los imputados. Según los abogados José García y Roosevelt Aracena, el expediente cuenta con más de 160 páginas, incluyendo evidencias audiovisuales que forman parte clave del proceso, indicando que el caso, aunque grave, se maneja bajo un procedimiento ordinario y no ha sido declarado complejo pese a la cantidad de imputados. A los fines de que se cumplan actos procesales que no se habían cumplido. Notificación de la querella de la parte querellante no se había notificado y a esos fines se aplazó, y para notificar la solicitud de medida de cohesión a otros abogados de los imputados que aún no le habían notificado. Pero que se haga justicia con los responsables, los verdaderos responsables. No quiere el Ministerio Público para cerrar el expediente, para cerrar el caso, y culpar a personas que nada que ver con ese procedimiento, que se culpan a los verdaderos responsables. El Ministerio Público va a pedir prisión preventiva. El plazo no implica mucho, porque el plazo de presentación de acto conclusivo son 3 meses, en caso de que no pidieran caso complejo, que no advertimos esa situación ahí. Es un caso de tramitación normal. Debió ser complejo. Los 7 acusados, Adoni Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García, Joan Frijoel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kelvin Francisco Med Cruz, están señalados de haberse asociado para conseguir interceptar y ultimar a la víctima en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago. De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos quedaron
quedaron captados en video, lo que sustenta la calificación jurídica provisional de asesinato. No, ya está tipificado provisionalmente, pero si uno ve el video hay que ser consciente. El Ministerio Público tiene razón al calificarlo. ¿Se adelantó el Ministerio Público a calificarlo así? No, el que ve esos videos tiene que ser consciente. Hay una persecución con una intención clara y se manifestó. Bueno, el mío estaba ahí como un motoconcho que vio una turba y la siguió. Obviamente un hecho reprochable, que donde tú no tienes comida en tu casa, te animas a perseguir a alguien, pero eso no implica que tú le des cadena perpetua ni 30 años de prisión. Mientras tanto, familiares de la víctima exigen justicia y cuestionan la actuación de las autoridades durante el hecho, mientras que entre lágrimas las familias aseguran que Abreu Quesada no era un hombre de problemas y que su muerte no fue producto de una riña, sino de un acto que insisten debe ser castigado por todo el peso de la ley. Queremos justicia. David era un muchacho de familia, un padre que dejó 4 hijos en orfandad, la columna de mi familia, porque mi padre está muerto. Y queremos que caiga todo el peso de la ley a todo el que tenga que ver con su muerte tan injusta y tan depravada, donde él solo decía auxilio y ayuda, que ni siquiera a nadie le levantó la mano. Nos sentamos indignados porque él se paró, hay un video claro donde él se para a pedir auxilio policía y no hicieron nada. Y si es deuda, no es la manera justa de quitarle la vida por cobrarle disparate de dinero. Hombre serio, buena gente, él compartía con todo el mundo y relajaba con todo el mundo. Maidá y no le hacía Maidá a nadie. El Ministerio Público adelantó la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados al considerar que el hecho está tipificado como asesinato, una acusación de alta gravedad dentro del sistema penal. El próximo lunes será una fecha clave en este caso que ha conmocionado a toda la comunidad, marcada por el dolor y la exigencia de respuestas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Legisladores de distintos partidos manifestaron preocupación ante las advertencias de la Fundación Institucionalidad y Justicia sobre el comportamiento de muchos motorizados. Veamos el reporte. De acuerdo con el análisis, muchos motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva, intimidación y control territorial, convirtiéndose en actores claves del transporte informal, pero también en generadores de caos vial al ignorar semáforos, carriles y aceras. Cuando hay un accidente con uno de ellos se agrupan y se vuelven ya hasta agresivos, y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones cuando hay un accidente con uno de ellos. Ellos como que se apandillan en contra de esa persona. Entonces esto tiene que ser sancionado drásticamente, porque fue una motoconchita, pero coja la carretera, coja la calle, coja una avenida y hay alguien que le quiere rebasar, que se mete en contra, que viola la ley. Usted no puede cruzar en verde porque se le mete una persona de una vez a rebasar, ningún motor o ningún vehículo. Entonces yo pienso que la sociedad tiene que entender. La misma fue calificada como una situación grave que interpela a los líderes y actores del sistema de motoconchos organizados al considerar que han permitido el irrespeto sistemático a las normas de tránsito. Recuperar o rescatar las pruebas, que hayan imágenes para que los que cometieron ese hecho puedan pagar y alcanzar la pena máxima en su caso. La época, las redes sociales nos tienen como medio hiperactivos, un poquito rápidos y como que por todo nos incomodamos. Entonces las sanciones, el ponerse a poner medidas drásticas y fuertes y a sancionar que comete un dolo, esa gente tiene que ir presa ya. Aunque representan el mayor grupo de riesgo en las vías, la falta de regulación efectiva y el limitado cumplimiento de la Ley 63-17 por parte de la DGCET han contribuido a una creciente sensación de impunidad y desorden en el tránsito. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. La oposición respalda el llamado de la Iglesia y exige un plan concreto económico del gobierno.
Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque de noticias con que el llamado de la Iglesia Católica a que el gobierno presente un plan claro ante la crisis internacional provocó reacciones en el Congreso, donde legisladores de la oposición respaldaron la petición, aunque cuestionaron que el diálogo se realizara sin propuestas concretas sobre la mesa. Nuestra compañera Esmirna Mateo da seguimiento al tema y nos amplía. Legisladores de la oposición reaccionaron a las declaraciones de Monseñor Héctor Rodríguez, presidente del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, donde pidió al gobierno elaborar un plan claro y darlo a conocer a la población. Los congresistas validaron los diálogos, pero criticaron que se acuda a los sectores con las manos vacías. La Iglesia, al ver, constatar lo que hay, dice que no hay un plan. Coincide conmigo, coincide con la sociedad y coincide con el Partido de la Liberación Dominicana, su presidente, que dijo que no hay un plan. Y llamamos al gobierno a que elabore un plan, porque sin plan no llegamos a ningún puerto. Por eso estamos a la deriva sin que la economía arranque y estamos en estancamiento económico con apenas un crecimiento de un 2.1% del PIB. No tiene un plan y es algo inconcebible que no lo tenga, porque el gobierno puede visitar al sector político, al sector eclesiástico, es decir, a todos los sectores de la sociedad, pero lleven un plan. Nosotros tenemos, por ejemplo, tantos meses de abastecimiento, nosotros vamos a comprar los mercados internacionales para abastecernos de combustible, nosotros vamos a reducir de los 10 o 12 mil millones de publicidad, vamos a dejarlo en 2 mil millones, 3 mil millones, que tenga un plan, que la gente conozca ese plan. Asimismo, expresaron reservas sobre la efectividad de estos encuentros al señalar que espacios como el Consejo Económico y Social, en el caso de la crisis haitiana, no han producido resultados tangibles. Que el gobierno debería dejar de estar haciendo reuniones y tomando decisiones, porque para eso es que se le gobierna. El gobierno hizo un diálogo para Haití, ¿te recuerdas? Y convocó a Luis Abinader, Luis Abinader convocó a Leonel, a Danilo, a Hipólito, se reunieron, y de eso hace mucho tiempo y no han tomado ninguna medida. Entonces, ¿para qué reunirse si al final el gobierno no toma medidas y no gobierna? En contraste, legisladores oficialistas defendieron el proceso argumentando que las consultas buscan precisamente construir un plan integral que beneficie a la población. Porque a veces tú no parte de ligero y elabora un plan que después que esté hecho y tú comiences a visitar los sectores, entonces digan, no, pero ya estos vienen a buscarnos a nosotros, después que ya tienen su plan hecho, que ya saben en qué van a invertir, lo que me están usando a nosotros, y todo lo contrario. El gobierno lo que ha hecho antes de elaborar un plan, visitando la oposición, visitando a los empresarios, para sentarse y juntos elaborar ese plan que le convenga a la República Dominicana. Eso es lo que se está haciendo. Como quieres malo, porque si habían ido ya con todo hecho, con todo consumado, le habían dicho que lo que se está usando a la oposición para que legitime lo que está haciendo el gobierno. De igual forma, advirtieron que ante la magnitud y posible prolongación del conflicto en Medio Oriente, no se debe improvisar una estrategia, sino diseñar medidas con impacto real en todos los sectores. Una crisis que no va a ser de meses, es una crisis que será de años, por los impactos ya que ha generado en las estructuras de refinamiento y el impacto ya en el mercado del petróleo y de los químicos necesarios para los fertilizantes. Va a impactar por un tiempo en la República Dominicana. Entonces tenemos que acelerar la elaboración de un plan, pero no podemos frenarlo. Esperamos que pronto el gobierno presente al país el plan que enarbolará o desarrollará para mitigar los efectos de la crisis internacional a nuestros nacionales. Tras el llamado de la Iglesia, el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES afirmó que el gobierno ya ejecuta un plan que incluye subsidios a los combustibles y fertilizantes como parte de las acciones para mitigar el impacto económico en la población. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
En otra información, diversas organizaciones sociales, populares y ambientales convocaron a una jornada de protesta a nivel nacional, que incluirá marchas, concentraciones y huelgas en rechazo a políticas económicas que, según afirman, afectan a los sectores más vulnerables. Asimismo, declararon el lunes 27 de abril como Día Nacional de la Rebeldía, con paros de 24 horas en municipios como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, además de una concentración frente al Palacio Nacional. La coalición del Cibao ha convocado una jornada de huelga y movilización en diversas localidades de la región para el próximo lunes 27 de abril, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del martes 28. Esta acción se realiza en respuesta a la grave situación económica y social que atraviesa el país y de manera particular la región del Cibao. La alarmante crisis económica y social que incrementa la vida, los bajos salarios y las precariedades de acceso a los servicios sociales básicos, esta situación ha disparado los índices de pobreza, impactada de manera severa la calidad de vida de miles de trabajadores, técnicos, profesionales y clase media. Se enfatiza que los habitantes de los barrios más humildes son quienes sufren con mayor crudeza esta crisis, en el contexto que describe como abandono como parte del gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Ciudadanos aseguran no sentirse seguros en el país. Les tenemos más detalles al retornar de la pausa. Continuando con las noticias, ciudadanos dicen no sentirse seguros en el país, calificando la delincuencia como una de las mayores problemáticas que están enfrentando los dominicanos. Por ese motivo, recomendaron a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, reforzar el patrullaje policial en horas de la noche para que la delincuencia pueda disminuir. Además, dieron a conocer la peligrosidad que representan los delincuentes que andan motorizados en las vías. Veamos lo que dijeron algunos ante nuestras cámaras. ¿Cómo calificas lo que pasó en Santiago? Muy lamentable, muy lamentable. Verdaderamente que eso ha dejado a todo el mundo indignado, o sea, todo el mundo tiene el corazón destrozado, verdaderamente. Es lamentable ese caso, sí. Eso sucede con frecuencia, regularmente donde hay parada de motoristas, que de cualquier incidente se unen todos. Y yo he visto muchos casos, porque yo soy motorista, pero yo no trabajo en ruta, yo simplemente hago mi trabajo en una moto. Pero eso está muy mal, lamentablemente. Sí sé que en verdad se le teme a los motoristas por esa situación, porque están impuestos a eso. Tú chocas con un motorista en la calle o tiene un roce y se paran 15 motoristas sin conocerlo a él, a querer dispuestos a pelear contigo, pero ellos ni conocen al motorista ni te conocen a ti, pero simplemente porque fue motorista ellos están dispuestos a pelear con el chofer del carro, el chofer de la jipeta, le parten un vidrio. Definitivamente el que anda en un vehículo no puede discutir con un motorista. El que choca con un motorista tiene que pagarlo obligado. Ellos se van en rojo, tú lo chocas, te desbaratas en tu vehículo y tú tienes que pagarle. Eso en este país no hay ley con el tema de los motoristas, porque los mismos AME, los mismos militares te detienen de una vez de que tú chocas un motorista, te detienen a ti y los seguros de los motoristas no le cubren a nadie. Ahora finalizamos esta entrega del semanal. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche y recomendándoles continuar disfrutando de la programación que les ofrece Su Mundo TV.